Tengo las manos aún marcadas por el calor de la leña cada vez que las apoyo sobre la mesa de madera de mi cocina. Mis nietos vienen y se sientan en esas mismas sillas que crujen y yo hago tortillas como las hacía mi madre, con las palmas ásperas de tanto amasado, con el humo que sube y se pega al cabello, con el olor del café que no perdona la mañana. Aquí, en este rincón donde guardo los recuerdos y algunas cucharas de lata, quiero contarles algo que me costó toda la vida nombrar. Quédense conmigo hasta el final. Denle like si este relato les toca el pecho. Suscríbanse si quieren escuchar más historias de mi pueblo y por favor, dejen en los comentarios la ciudad desde donde me escuchan y la hora a la que están viendo esto. Me gusta saber de dónde vienen mis queridos. Nací en Tlaxiaco en 1951, en una casa de adobe que se abría al patio con una reja de madera. Mi madre se llamaba Refugio y tenía las manos de panadera. Siempre olían a masa, a azúcar de piloncillo, a canela cuando la fiesta lo pedía. Mi padre, Rogelio, era un hombre que en la plaza recibía saludos y respeto. En casa, su sombra pesaba más que su voz. No voy a buscar excusas ni a dibujar himnos. Él era querido en la calle y era cruel en la alcoba. Aprendí muy pronto a medir mis pasos dentro de la casa, a poner la mirada en la sopa para que no se notara el temblor. De niña, la cocina era mi mundo. Doña Quiteria, mi abuela, me enseñó a amasar las tortillas con la muñeca del alma, a doblar las hojas de maíz para el tamal, a escuchar a la masa como se escucha a un niño. Eran mañanas de sol que entraba por la ventana sin pedir permiso, y tardes de siesta donde los grillos se emparejaban con la respiración del rancho. Pero había noches con pasos que no eran de nadie más que del miedo. Cuando el vaso se quebraba en la mesa, a veces por una discusión, otras por nada que yo pudiera nombrar, el ruido se convertía en piedra que me aplastaba. El vaso roto fue una metáfora que me acompañó años. La casa podía arreglarse, pero yo sabía que algo dentro de mí había quedado con bordes cortantes. No puedo contar cada agravio como si fueran hojas de un calendario. Sería poner fechas a las heridas, pero sí puedo decir cómo el patrón se fue tejiendo. Pequeños toques que se disfrazaban de reprimenda, llamadas a mi habitación para hablar y cerrar la puerta, castigos que en la mañana se disfrazaban de corrección para que nadie en la plaza sospechara. Aprendí a sonreír en la cocina, a esconder los moretones bajo la falda, a fingir que el dolor era culpa mía por no ser suficientemente obediente. Mi madre Refugio me miraba con ojos cansados. La protección que ofrecía tenía límites marcados por el temor a contrariar a su marido, por las costumbres, por el miedo a la ruina del apellido. No la juzgo ahora. Entiendo las ansiedades que atan a quienes aman y temen. Tenía 2 hermanos. Valdemar, que era un año mayor y me defendía con una rabia noble, y Ángel, más pequeño, que con el tiempo arrastró su silencio como si fuera un mueble pesado. Valdemar fue quien alguna vez me llevó a la escuela con la cara roja cuando alguien le hizo burla. Era un protector en la infancia, y con los años aprendí que el amor protector no siempre basta contra los monstruos que se esconden donde más confías. Doña Quiteria y mi abuelo Teodoro eran refugios de otra clase. Teodoro no hablaba mucho, pero cuando hablaba, su voz era una orden que rompía el aire. Recuerdo la forma en que sus manos sujetaban las mías cuando yo aprendí a trillar, manos fuertes, ásperas, que daban la medida de la seguridad. La escuela fue un sitio de luz. La maestra nos enseñaba a leer con paciencia y a soñar con cartas que vendrían de lejos. Aprendí a tramar historias en secreto para no despertar el rumor de la casa. Tenía una muñeca con la que hablaba y a la que le contaba mis miedos. La muñeca olía a plástico viejo y a trapo de cocina, y la escondía debajo de la cama cuando escuchaba pasos en la noche. Las pequeñas cosas cuidaban de mí.
una tortilla caliente en la palmita, un verso aprendido en la iglesia, una canción que mi abuela tarareaba mientras amasaba. Con el tiempo, las faltas se volvieron mayores. No quiero detallar lo que no debo y tampoco quiero mentir. Fui víctima de abusos que marcaron mi niñez, como la lluvia marca la tierra seca. No voy a usar palabras que confundan ni a quedarme corta. Me hicieron daño por años. Pero no escribiré escenas que revictimizan. Prefiero hablar de los efectos, de la manera en que mi cuerpo y mi mente aprendieron a no confiar y de cómo la soledad se volvió mi compañía silenciosa. Hay heridas que no se ven y pesas que no se levantan con la mano. El punto de quiebre llegó una tarde de cocina. Había una olla sobre la estufa de leña, el caldo burbujeaba y yo trataba de no pensar demasiado. En la casa se respiraba un calor espeso. El aroma de la tortilla que se tostaba en el comal se mezclaba con el sudor de la puerta cerrada. Ocurrió una pelea, una vez más, pero esta fue diferente. La violencia escaló como una tormenta que arrastra todo lo que encuentra. Recuerdo un golpe que me llevó a la oscuridad y luego la sensación de caer sin fondo. El mundo se encogió a un solo punto de luz que se fue apagando hasta que no quedaba nada. Me desperté en un lugar que no era la casa. Los olores cambiaron, el aire tenía cloro y voces que hablaban en un idioma más seco. Me dijeron que había sufrido un traumatismo en la cabeza y que debía ser llevada a Oaxaca. El hospital olía a medicinas y a flores marchitas que alguien había traído. Cuando desperté del coma, el tiempo había hecho algo curioso. Algunos rostros se veían lejanos y otros estaban pegados a mi piel. Mi madre no dejó de llorar, la veía temblar como una hoja. En la mesa de la cocina les contaba historias de mi madre y de mi abuela, y les hablaba también de los peligros silenciosos y de la valentía que viene en reconocer que se necesita ayuda. Con el tiempo, cuando llegaron los nietos, me senté en esta misma silla y conté los jalatos de siempre, pero con otra mirada. Ahora advertía las señales, escuchaba con más atención, pedía cuentas con ternura. No digo que todo se arregló de un día para otro. Hubo noches en que la memoria me visitaba como un huésped insistente. Hubo días en que el temblor volvió a las manos al cerrar una puerta con demasiada fuerza. Aprendí a identificar esas noches y a pedir ayuda. A mi esposo, a mis hijos, a los vecinos. También aprendí a acudir a quien sabe. A las personas que trabajan con niños, a las mujeres que escuchan, a quienes dan consulta y no juzgan. La sanación tiene capas y cada una requiere su tiempo. Hoy, siendo abuela, creo que es mi deber contar sin esconder ni herir. Les hablo a ustedes, mis queridos, porque sé que en muchas casas hay silencios que pesan y secretos que se guardan por miedo o por vergüenza. Les digo con la voz de quien ha vivido que ocultar no protege, denunciar salva, y pedir ayuda no es debilidad sino valentía. Si un niño les cuenta algo que les duele, escúchenlo sin incredulidad. Si sospechan, actúen, busquen a un adulto de confianza, a un maestro, a una autoridad local. No prometo soluciones fáciles, pero sí prometo que la comunidad puede sostener, que hay mano amiga disponible y que la valentía de uno puede proteger a muchos. Recuerdo cómo, después del rancho, volví a la vida con paso más firme. Me hice panadera local por un tiempo y vendía tortillas en la plaza. Esa fue mi manera de volver a ser yo misma. En la cocina aprendí a transformar mis manos, de manos que escondían miedo a manos que alimentan y enseñan. Cada tortilla que doy a uno de mis nietos lleva la intención de que sepa que su cuerpo le pertenece. En cada comida hablo de límites con ellos. Les digo que nadie tiene derecho a tocarlos si no quieren, que su voz es importante, que pueden decir ya o para sin temor. Cuando pienso en la fe, no la uso como una coartada para debajo de la cual enterrar la verdad. Mi fe me sostuvo. Mis oraciones fueron susurros de una mujer asustada que pidió fuerza para seguir.
Le agradezco a Dios por las manos amigas que puso en mi camino y le pido por quienes no han encontrado aún ese abrazo. No vengo a dar lecciones teológicas, sino a ofrecer consuelo. La fe puede ser un bálsamo, pero no sustituye la acción humana. Es una fuerza que nos empuja a actuar con justicia y a procurar el cuidado de los pequeños. Hoy, en esta cocina con la leña aún humeante y la mesa con marcas de tantos años, me dedico a enseñar. Hablo con madres y abuelas de Tlaxiaco, doy consejos prácticos, cómo observar señales de cambio en el comportamiento de un niño, cómo hablar para que los pequeños se sientan seguros, cómo buscar apoyo en la comunidad. Les digo, mis queridos, que la protección empieza cuando alguien decide escuchar y creer. No se asusten ante la posibilidad de equivocarse. Mejor equivocarse creyendo que un niño necesita protección que seguir callando. Sé que algunos de ustedes han vivido cosas parecidas y que quizá al escuchar esto sientan un calor en el pecho que no es solo dolor, sino también alivio por escuchar una verdad que por tanto tiempo estuvo en sombras. Si reconocen señales en su casa, busquen ayuda ahora. Hablen con un maestro, con un médico, con una persona de confianza. En mi pueblo hay quienes pueden orientarles. En sus ciudades también hay líneas de apoyo y profesionales dispuestos a escuchar. No puedo enumerar todas las vías aquí, pero sí puedo decirles, no estén solos. La valentía se enseña y se comparte. A lo largo de los años, he visto cómo la comunidad puede ser un sostén o un obstáculo. Vi también cómo el silencio tapa heridas que se vuelven infecciosas. Un secreto que se respira en la casa acaba por envenenar la confianza de todos. Por eso insisto en romper la cadena del silencio. No hablo para revivir el dolor, sino para mostrar un camino, denuncia, protección, escucha, tratamiento y amor reparador. No prometo justicia perfecta ni finales sin quiebre, pero sí prometo que cada acto de cuidado cuenta. Mis nietos me miran ahora mientras escribo estas líneas. Me preguntan por qué cuento estas cosas, y yo les digo, para que aprendan a mirar con el corazón y a no aceptar la violencia como destino. Cuando uno actúa por un niño, está actuando por el país que se quiere formar, más humano, más atento, más digno. Por eso les pido, una vez más, que si este relato les movió algo, lo compartan. Comenten la palabra valentía para que yo sepa que llegaron hasta aquí. Compartan esta historia con quien pueda necesitarla, y si conocen a alguien en peligro, actúen ahora. Sigo siendo la mujer que amasaba en la cocina, pero ahora con una voz que no se calla. Mis manos han dejado de temblar ante el ruido del vaso roto. Sé reconocer cuando algo necesita reparación y cuando necesita ser reemplazado. Mis nietos comen tortillas que saben a hogar y a resistencia. Y si algo les digo al final, mis queridos, es que no se rindan jamás. La vida tiene una manera de recomponer lo que parecía partido, no siempre igual, pero con sentido. Gracias por escuchar esta memoria de carne y hueso. Gracias por sostenerla con sus ojos. Hay noches en que el recuerdo golpea con la misma fuerza que un vaso al romperse. No es el sonido lo que me despierta, sino la sensación de que algo ha quedado suelto, sin arreglar. Me levanto, prendo una pequeña lamparita y voy a la cocina. Allí, entre el olor del nixtamal y el calor de la piedra del comal, encuentro el pudor de mis manos y las pongo a trabajar hasta que el cuerpo se calma. Amasar es mi manera de poner orden donde hubo desorden. Luego, al sentarme, dejo que la memoria siga su curso, pero con la decisión de no volver a callar. Con el tiempo, mi cocina se convirtió en un refugio sostenido. No solo cocinaba, abría la mesa para quienes no tenían otra voz. Llegaban mujeres con ojos apagados, jóvenes con el cuerpo encogido por el miedo, madres que no sabían si creer a su propio hijo o hija. Sentábamos los bultos de masa, tomábamos un vasito de café y yo les hablaba claro. Primero creer, luego acompañar.
Les enseñaba a escuchar sin interrogar, a abrazar sin hacerse dueñas de la historia ajena, a no prometer soluciones que no podían dar. Una tarde llegó Rita, una chiquilla de 10 años, con la mirada perdida. Su madre la traía como quien trae una planta enferma, con culpa y con la esperanza de que alguien con manos viejas supiera qué hacer. Rita no habló al principio, temblaba y miraba las tortillas como si fueran pequeños soles que podían quemarla. La hice sentar y le pedí que me ayudara a pasar la masa. Empezó a amasar torpemente y en ese movimiento encontré la brecha por donde pudo salir la palabra. Le dije, si algo te pesa en el pecho, aquí no vas a ser castigada por decirlo. Y fue poco a poco, con silencios y preguntas sencillas, como ella nombró lo que había pasado. No le hice preguntas como quien investiga, le ofrecí seguridad. Le enseñé a decir no y a repetirlo hasta que su boca lo sintiera propio. Llamé a la maestra, hablé con la madre y aunque hubo miedo, organizamos una rutina segura para Rita. La comunidad aportó. Unas vecinas la recogían del camino a la escuela, otras la invitaban a actividades en la tarde para que no quedara sola. No todo fue inmediato ni perfecto. Hubo discusiones, hubo gente que dudó, hubo quien dijo que era mejor no remover el barro. Pero Rita recibió compañía y con el tiempo volvió a reír. Verla jugar un día en la plaza fue una de las pocas cosas que me han curado. A veces, el que intenta proteger se enfrenta al que defiende al agresor. Recuerdo la noche en que un hombre llegó a mi puerta con la cara roja de ira. Quería que yo callara, que no metiera mis narices. Me miró como si yo fuera la que había provocado el viento. Sentí miedo, mis manos se apretaron contra la mesa. Pero entonces recordé lo que tantas manos amigas me habían dicho. La valentía no es la ausencia del miedo, sino la insistencia en hacer lo correcto pese al miedo. Le hablé con firmeza, con la voz que proviene de quien sabe que ha fallado y también que ha sido sostenida. Le dije que no estaba ahí para destruir a nadie, sino para cuidar a los niños. Se fue con palabras y amenazas, pero la comadrona del barrio y algunas vecinas vinieron después a cerrar filas conmigo. No fue un triunfo sin raspaduras, pero al final la comunidad fue más fuerte que la intimidación. He aprendido a no idealizar la justicia. A veces llega tarde, a veces no llega. Por eso, insisto en la importancia de la prevención y el acompañamiento. Enseñar a los niños qué partes del cuerpo son privadas no es una lección complicada, pero sí es vital. Lo hacemos con juegos, les ponemos nombres a las partes del cuerpo como si fueran piezas de un rompecabezas y practicamos decir alto con la misma convicción con que decimos gracias. Les doy frases concretas para repetir. Mi cuerpo es mío. Si alguien me hace sentir incómodo, lo digo a un adulto en quien confío. Puedo decir no y nadie me va a regañar por eso. Esos enunciados, repetidos como una canción, empiezan a vivir en ellos. Cuando un niño revela una ofensa, la primera reacción adulta debe ser sencillez, creer, calmar, asegurar, no interrogar hasta que la palabra se vuelva sospechosa, no poner en boca del niño detalles que aún no sabe explicar, registrar con calma lo que el niño dice, con sus propias palabras, buscar ayuda médica si hay heridas, buscar la compañía de alguien de confianza. Si el niño dice «me tocó», no enturbiemos la frase con nuestras conjeturas. La escucha respetuosa y la acción inmediata para proteger son el primer acto de justicia que podemos ofrecer. También he aprendido a pedir ayuda fuera del círculo cercano. No soy experta en leyes ni medicina, pero sé dónde en nuestro pueblo se puede hablar con alguien que orienta. Hay equipos en la ciudad que pueden atender con cuidado y profesionalismo, y líneas de apoyo en las que las voces de quienes están lejos nos guían. Cuando no sabemos qué hacer, no es deshonra llamar a quien sabe. Lo que sería deshonra es permanecer paralizado. Mi fe ha sido compañera en este caminar.
No la uso para cancelar la responsabilidad humana ni para tranquilizar conciencias. Rezo por fuerza, por la lucidez necesaria para acompañar y por la ternura para no hacer más daño con mi bienintencionada prisa. El Señor me ha dado manos para sostener a los que caen y también me ha enseñado a mirar con paciencia a quienes dudan. En las reuniones con el cura del pueblo, más de una vez hemos llorado juntos la injusticia y hemos trazado planes concretos para la protección de los menores. Su presencia ayudó a quienes buscaban una voz con autoridad para respaldar denuncias, que de otro modo se habrían quedado en un susurro. Con el paso de los años, aprendimos formas sencillas de documentar, una libreta donde anotar fechas, cambios de conducta, palabras que los niños repetían, fotografías de señales físicas cuando era necesario, testigos que puedan dar cuenta de patrones. Esas pruebas no son para castigar por castigar, sino para sostener una verdad que a veces parece flotar entre murmuraciones. Cuando la palabra del pequeño se ancla en una constelación de hechos, la posibilidad de que alguien lo desacredite disminuye. Enseñar a las madres a observar cambios en el sueño, en el apetito, en la escuela, fue una de las cosas más prácticas que pude hacer. A veces, la señal es una ropa rota que ya no coincide con la tensión en los ojos. Otras veces, es un silencio que antes no existía. La madre que sabe mirar y preguntarse sin acusar, crea un espacio seguro donde el niño puede confiar. Y la madre que es escuchada por su propia comunidad, recibe el sostén necesario para actuar. No puedo decir que todo en Tlaxiaco cambió por mi esfuerzo, sería mentir. Cambió porque fuimos varias las que nos cansamos de que los secretos gobernaran. Cambió porque apareció una maestra que no cerró los ojos, una enfermera que recogió señales con ternura en el consultorio, y porque algunas familias aceptaron mirar su propio dolor para no traspasarlo. Cambió también por las pequeñas ceremonias de la casa, una merienda comunitaria donde los chicos aprendieron a mirarse como compañeros y no como objetos. Una fiesta donde las niñas fueron invitadas a contar sus sueños sin miedo. Talleres en los que los varones aprendieron que la fuerza no es disponer del cuerpo de otro, sino sostenerlo. Hubo retrocesos. No todos los que creímos aliados permanecieron firmes. Algunas voces antiguas dijeron que hablar de estos temas era ensuciar la honra de la familia. Y con esa frase cubrieron la posibilidad de acompañar. Hubo familias que prefirieron emigrar antes que afrontar la vergüenza. Aprendí que la culpa no es la única responsable del silencio. También existe el miedo al qué dirán, a la pérdida de la posición social, a la ruina económica. Por eso, la red de cuidado que montamos incluyó propuestas prácticas: acompañar a una madre a una consulta, ofrecer una vivienda temporal cuando era necesario, acompañar a los niños a la escuela con gente que no los dejara solos ante la posibilidad de encuentro con el agresor. Si hay algo de lo que me siento orgullosa, es de haber enseñado a mis nietos a tener palabras duras contra la violencia y suaves para la gente que ha sido herida. Les digo, protege a quien lo necesita, pero no te vuelvas verdugo. Procura justicia, pero no te conviertas en quien repite la violencia. Les cuento historias de resistencia no para hacerles héroes, sino para enseñarles que elegir el bien es un acto cotidiano. Es como elegir amasar la masa aunque los dedos estén fríos. Mi casa ya no es la de antes. Las arrugas en la mesa cuentan historias y las paredes guardan carteles que hemos hecho con los niños. Mi cuerpo es mío. Si tienes miedo, busca a una persona de confianza. Esos carteles son pequeños amuletos contra el olvido. Cuando una madre nueva llega, a veces entra con los hombros tan cargados que parece que trajera una carreta invisible. La saludo, le ofrezco asiento y un vaso de agua. Le explico que aquí no van a juzgarla. Le doy pasos prácticos. Primero, escucho. Segundo, busco a alguien que la respalde.
Tercero, hacemos un plan para la seguridad del menor. Esta tarde, mientras repasaba una lista de cosas para la clase que daré mañana sobre señales y contención, tocaron la puerta. Era una mujer joven, la conocía de verla pasar con su bebé en brazos, con una manta ajada y ojos que no dormían. Me pidió si podía entrar. Entró pálida y su voz se quebró cuando dijo: «Señora, necesito hablar». La puse a prueba con la calma de siempre. Le ofrecí té, le pregunté por su nombre y por su niño. No la apuré. Empezó a relatar fragmentos, a veces sin sentido, a veces con exactitud insoportable. Le pedí que me repitiera lo que su hijo había dicho con sus propias palabras y le dije que yo creería. Le expliqué los pasos concretos, le dije qué podía hacer en la primera noche para garantizar que su hijo estuviera seguro y le ofrecí que se quedara a dormir en la casa de una vecina que había ofrecido su cuarto cuando supo que alguien necesitaba refugio. Al terminar la charla, la mujer me abrazó con una fuerza que me hizo doler la espalda. Sus lágrimas tenían el sabor amargo de quien ha esperado demasiado por una mano amiga. Le prometí que no la dejaría sola. Salió con la promesa de volver al día siguiente para que juntas diéramos el siguiente paso. Cerré la puerta y miré la mesa. La masa seguía ahí, con una huella de un dedo que hacía un dibujo sin intención. Sonreí con cansancio. Cada huella es un testigo de lo que fuimos capaces de hacer y lo que aún falta por andar. Mientras lavo el comal, miro a mis nietos en la sala. Juegan a hacer figuras con la masa y uno de ellos, con mucha seriedad, me dice: «Abuela, yo no dejo que nadie me toque si no quiero». Lo abrazo y siento que esa frase, simple y firme, resume todo. No es una solución universal, ni una garantía contra el mal. Es, sin embargo, una semilla plantada en barros buenos, y las semillas, cuando las cuidas, crecen. La puerta volvió a sonar, y cuando la abrí vi a una joven madre que aún no había cruzado el umbral. Traía en los ojos la decisión que se forja en la madrugada y la resistencia de quien no quiere repetir lo que sufrió. Me tomó de la mano y me dijo: «Abuela, quiero aprender a proteger a mi hija». La invité a pasar, puse otra olla en el fuego y le dije: «Entonces vamos a empezar por el principio». Supe que la noche sería larga y que mañana vendrían otras con preguntas nuevas, pero también supe, con la certeza que viene de tanto ensayo, que no estaba sola en eso. La noche se alargó como una masa que necesita reposo para subir. Sentadas junto a la mesa, entre el vapor del té y el olor a masa recién amasada, la joven madre contaba en fragmentos, nombres entrecortados, miradas que no se olvidan, la forma en que su niña se encogía al recibir un abrazo que antes fue promesa y después miedo. Yo la escuchaba y tomaba notas en la memoria, no en papel. Sabía que lo que más importaba era la secuencia de pasos que pudiéramos repetir hasta que fuera un hábito, una segunda piel. Le hablé de rutinas que fueran anclas: levantar temprano para preparar la mochila juntas, escoger la ropa en la noche anterior, practicar la canción que podían usar si algo la pusiera nerviosa, cosas sencillas que devuelven al cuerpo la sensación de control. Le dije que no era necesario hacer grandes discursos. A un niño le alcanza con frases claras y comprobables. Tu cuerpo es tuyo. Si te sientes raro, grita y busca a la tía Rosa. Si alguien te pide que guardes un secreto que te hace sentir mal, cuéntamelo a mamá. Le enseñé cómo convertir cada norma en juego. Un día, en que cambiábamos roles, yo era la niña que encontraba extrañas caricias y ella practicaba decir que no y retirarse. Después, inventábamos un premio pequeño por haber hablado con valentía. Las palabras duras para la violencia y suaves para la herida debían entrar, como le había dicho a mis nietos, de manera natural y cotidiana. A medianoche, la niña, que hasta entonces había dormido con la mirada atenta al mínimo ruido, se despertó buscando el pecho de su madre. La observé respirar, contar hasta 10, bajarle la voz y hablarle al oído con la calma que se aprende en los años.
Historias cortas, detalles inocentes, una canción que su propia madre le había cantado. Aquella escena, la mujer transformándose en refugio con solo modular la voz, me recordó por qué había decidido abrir la puerta la primera vez. Porque las pequeñas prácticas contienen un poder enorme cuando son repetidas con ternura. Antes de que el sueño nos venciera, preparamos lo esencial para la mañana. La vecina ofrecida por la red nos había dicho que su cuarto estaba listo. Habíamos hablado con la maestra de la escuela de la esquina, que se había ofrecido a recibir al niño con discreción si se complicaba la mañana. Habíamos acordado una palabra clave que la madre usaría por mensaje o en persona si necesitara que alguien viniera a buscarla. Fueron pasos sencillos, pero hechos en comunidad pierden esa soledad que paraliza. La mañana llegó con claridad. Mientras la olla de frijoles hervía, las paredes de la sala cogieron la luz con la familiaridad de las tardes. Los niños se apiñaron con las manos en la masa. Unos imprimían huellas, otros dibujaban en papeles los carteles que luego colgaríamos en la clase. Mi cuerpo es mío. Si tienes miedo, busca a una persona de confianza. ¿Quién diría que esas frases se convertirían en un mantra del barrio? La clase de ese día no era una lección más, era un rito colectivo. Las mujeres llegaron con niños dormidos en brazos, con mochilas medio ajustadas, con ojos que aún no creían que podían pedir ayuda. Yo empecé con una historia. Conté la parábola de la masa, no la de la liturgia, sino la de una masa que trabajada con manos conscientes se vuelve alimento. Y luego propuse la actividad central, juegos de límites y de escucha. Quería que la sesión fuera práctica, que cada quien se fuera con algo que pudiera repetir en su casa. Trabajamos en 3 estaciones. En la primera, las madres y cuidadores practicaron cómo nombrar partes del cuerpo y cómo reaccionar si un niño dice «me hicieron daño». Pedí que usaran frases que fueran claras, no eufemismos, porque el eufemismo muchas veces diluye la urgencia. En la segunda estación, los niños, con la ayuda de los adolescentes voluntarios, hicieron dibujos y representaciones con títeres. Les dimos pequeñas historias para dramatizar. Un amigo propone un juego incómodo, una tía quiere guardar un secreto, un vecino intenta entrar sin permiso. Las escenas eran sencillas, a veces divertidas, y otras, a pesar de su simpleza, producían un temblor en las madres que miraban. En la tercera estación, trabajamos la red de acompañamiento. ¿Quién puede ir a buscar a un niño a la escuela si la madre no puede? ¿Quién puede acoger a una familia por una noche? ¿Quién está dispuesto a acompañar a una denuncia cuando la persona esté lista? Hubo silencios largos. En uno de ellos, una mujer que siempre había permanecido callada se levantó. Tenía la mirada baja, las manos temblorosas, pero habló en voz clara. Yo también estuve así. Callé mucho tiempo y después pensé que mi silencio era la explicación de todo. Sus palabras hicieron que muchas otras miraran a su alrededor, y por primera vez vi que el silencio se rompía de verdad. Fue uno de esos instantes en que la sala pareció contener un aliento colectivo. No era la confesión de una sola persona, era la apertura de una grieta por donde empezó a entrar la luz. La joven madre que había pasado la noche en mi casa se sentó, escuchó y tomó nota con los ojos. La vi identificar en las historias de las otras mujeres los mismos trozos de su vida. Al final de la sesión hicimos un mapa de la calle. Quiénes podían proteger a quién, a qué hora, qué tiendas podían prestar su baño si una niña necesitaba un lugar seguro, cuál era la casa de la vecina que siempre tenía la radio encendida y podía atender llamadas. El mapa no era un diagrama técnico, era una promesa de cuidado. Lo pintamos con lápices de colores y lo colgamos en la pared como un talismán. Después de comer, organicé un taller breve sobre cómo hablar con la escuela. Le enseñé a la madre a preparar una carta con lo esencial: nombres, hechos concretos, horarios en que habían sucedido incidentes, cambios en el comportamiento del niño. No era para escalar inmediatamente a una lucha pública,
sino para dejar una constancia escrita que pudiera respaldarla si algún día decidía dar el paso. Algunas de las mujeres tenían experiencia con trámites en la municipalidad y ofrecieron escribir a mano una copia para quien la necesitara. La idea era que nadie se quedara sin el apoyo mínimo por no saber redactar. En medio del taller, mi nieto menor se acercó con la cara manchada de masa. Tenía un papelito en la mano. «Abuela, esto es para la niña», dijo. Era un dibujo sencillo, 2 niñas tomadas de la mano. Lo coloqué junto al mapa. Esas imágenes, hechas por manos pequeñas, tenían una capacidad de afirmar que ninguna de las estrategias frías podría lograr. Daban al proyecto un rostro suave, humano, imposible de ignorar. La tarde transcurrió con conversaciones en voces bajas y con risas espontáneas. A menudo, en las rondas, surgían dudas prácticas. ¿Qué hago si el agresor es un familiar conocido? ¿Y si no tenemos dinero para mudarnos? ¿Cómo le explico a la abuela que no entienda? No di respuestas perfectas. Aquí no hay recetas mágicas. Lo que ofrecí fue una cadena de pasos, seguridad inmediata, cuidados para el niño, acompañamiento emocional y, cuando la persona estuviera lista, información sobre recursos legales y opciones. Repetí que la ruta no es lineal, a veces se retrocede, a veces se vuelve a empezar, y eso no es fracaso, es resistencia en movimiento. Al caer la noche, quedó claro que la joven madre quería hacer algo más que escuchar, quería aprender a ser referente para su hija. Me pidió que la enseñara a marcar límites en voz firme, a reconocer cuando un juego se convierte en amenaza, a sostener una denuncia si fuera necesario. Fue una petición que me conmovió. Reconocer que alguien quiere aprender a proteger es un acto de valentía que nos obliga a responder con responsabilidad. Esa noche volvió a quedar con nosotras. Antes de acostarnos, recorrimos la casa y señalamos puntos de fácil acceso, el teléfono de la vecina, las llaves de repuesto, la salida trasera que daba al patio. No hicimos de la casa un fuerte, sino un lugar consciente. Le enseñé a preparar una pequeña bolsa con lo básico, ropa, papeles, algo de dinero, no porque quisiera sembrar la desconfianza permanente, sino porque la preparación quita pánico cuando la necesidad se presenta. Lo expliqué así: la bolsa no es un pronóstico, es una práctica de cuidado. A la madrugada me despertó un ruido leve. Alguien pasó frente a mi ventana. No quise alarmarla. Nadie debe vivir con la sensación de estar siempre bajo vigilancia. Me levanté, fui a la puerta y miré por la mirilla. Una figura reconocible, un vecino que se encargaba de cuidar el huerto comunitario, estaba ahí. Me miró y alzó la mano en un gesto que había aprendido en nuestras reuniones, el gesto de que todo iba bien. Fue un recordatorio de que el barrio vigilaba desde pequeñas acciones. Los días que siguieron fueron una sucesión de encuentros, algunos simples, una madre nueva que llegó con una pregunta sobre cómo hablar con su hijo, otra que trajo café y una dona para agradecer, un adolescente que se ofreció a cuidar a los más pequeños durante las reuniones. Había también momentos dolorosos, llamadas de alguien que volvió a caer en la indecisión, lágrimas que parecían no terminar. Pero también hubo pequeñas victorias, una mujer que pidió permiso para volver a estudiar, otra que recuperó la confianza para trabajar fuera de casa. Y en el centro de todo, la joven madre que había empezado a construir pasos para su hija. Practicaba, preguntaba, venía con ejercicios de role-playing que inventaba en la cocina. El día señalado para mi clase sobre señales y contención llegó. Preparé materiales sencillos, fotos recortadas, tarjetas con situaciones y rotuladores. Los niños se reunieron en un rincón con una calma contagiosa. Algunos todavía recordaban los juegos de la masa.
Empecé hablando de señales que el cuerpo da cuando algo no está bien, cambios en el sueño, rechazo a ciertos lugares o personas, silencios prolongados. Quise que el lenguaje fuera accesible, que no cargara a nadie con vocabulario clínico, sino con la urgencia de lo humano. Les pedí que imaginaran que su cuerpo era un jardín. Si una planta comienza a maltratarse, lo más justo es cuidarla, no ignorarla. La metáfora hizo que algunos sonrieran. Hicimos una dinámica de contención, repartí tarjetas con situaciones y pedí a las madres que, en grupos pequeños, pensaran en cómo responderían. Algunas dieron respuestas prácticas y otras propuestas más afectivas. Una mujer sugirió: cuando un niño te dice algo, lo primero es creerle y luego preguntarle qué quiere que hagamos juntos. Esa frase simple y sencilla la repetimos hasta que se volvió un lema: creer, contener, actuar. No prometí soluciones instantáneas. Lo que sí aseguré fue que nadie en la sala debía quedar sola con la decisión. Al final de la clase sentí que habíamos ganado músculo. Habíamos aprendido a sostenernos, a distinguir lo que es del orden de la protección y lo que pertenece al orden del juicio. Salimos con la sensación de que si la amenaza llegaba de nuevo, el barrio tendría más manos dispuestas a responder. Esa misma tarde, mientras doblábamos mantas para enviar a una familia que estaba por mudarse a una casa de acogida, el timbre sonó con esa insistencia que anuncia a alguien que viene con prisa. Abrí la puerta y vi a la joven madre parada en el umbral, la frente perlada de sudor y los ojos encendidos por la decisión. Detrás de ella, su hija sostenía la muñeca favorita como si fuera un amuleto. Traían consigo una bolsa con comida y una lista escrita a mano, nombres de personas a quienes llamar, direcciones y una nota que decía solo una cosa, en mayúsculas irregulares: no me quedo sola. Le hice espacio para que entrara, pero antes de cerrar la puerta, alguien llamó desde la calle, una voz que reconocí lejos y con un volumen que sabía demasiado bien cómo intimidar. Mi piel se tensó. La mujer se volvió hacia la ventana, pero mantuvo la calma. Le dije a la madre que se sentara, que respirara, que yo iría a ver. Me acerqué a la puerta nuevamente y miré hacia afuera. El hombre que estaba allí no era desconocido. Era una figura del pasado del barrio. Su presencia había dejado una sombra en varias historias. No quise precipitarme, no quise actuar como si supiera lo que pasaría. Abrí la puerta un poco, lo suficiente para hablar sin que la calle se dilatara en la sala. El hombre dijo su nombre como si hubiera venido a reclamar algo que le pertenecía. Su mirada buscó la de la madre con una mezcla de sorpresa y desdén. Dentro de la casa, los niños jugaban distraídos con los carritos, ajenos a la tensión que se empezaba a espesar. Yo mantuve la voz baja y firme. Le dije quiénes éramos, que esta era una casa de la comunidad y que aquí no se permitía hacer daño. Le ofrecí una taza de té como acto diplomático para ocupar el tiempo mientras evaluaba. Mientras hablaba, noté que la madre se abrazaba a su hija con fuerza, como si tratara de fundir su cuerpo con el de la niña para protegerla. El hombre hizo una mueca y, en un gesto que buscó provocar, alargó la mano hacia la bolsa de la madre que había quedado en el umbral. Fue un movimiento calculado. Al instante, dos mujeres de la red se movieron. No fue violencia, fue presencia. Una que se colocó justo detrás del hombre, la otra abrió la puerta de la vecina y dejó ver a tres vecinos que estaban de pie, como si un cordón de seguridad se hubiera materializado sin que nadie lo hubiese ordenado. El hombre titubeó. No le faltaron palabras, intentó minimizar, habló de rumores, de malentendidos, pero la casa estaba poblada de miradas que ya no eran condescendientes. La madre, por primera vez desde que la conociera, habló sin sollozos. Su voz fue pequeña, pero clara. Le dijo que se fuera, que no quería verlo cerca,
que su hija merecía seguridad. Fue un acto sencillo, sin grandilocuencia y, sin embargo, cargado de una firmeza que arrancó aprobaciones murmuradas en la sala. El hombre retrocedió unos pasos, como si el viento le hubiera quitado el impulso. Dio un último resoplido, miró a su alrededor y se fue calle abajo, con la misma lentitud con la que en otros tiempos había regresado sin remordimiento. Cuando la puerta se cerró detrás de él, los latidos de la casa parecieron relajarse un poco. La madre se quedó inmóvil, la pequeña en su regazo. La abracé y sentí ese peso que a veces llamamos alivio y otras veces rabia. La mujer me miró con ojos húmedos y dijo: «No me di cuenta de lo que podía hacer hasta que lo dije en voz alta». Le respondí que eso pasa, la voz da forma a la decisión. Le ofrecí agua, abrí la ventana para renovar el aire y le recordé que la red estaba allí para sostenerla en los pasos que vinieran. Apenas la tarde fue declinando, un rumor se extendió por la cuadra. Algunos vecinos habían visto al hombre discutir con otros y sospechaban que podría volver. Llamé a la vecina de la esquina, que siempre tiene la radio encendida, y le pedí que me avisara si veía algo inusual. Reorganizamos los turnos de acompañamiento por si la madre necesitara salir a hacer alguna gestión o simplemente para que supiera que no estaría sola. No era montar un cerco, era trenzar compañía. Mientras ordenaba los platos, miré a la niña jugar en el suelo. Ella levantó la muñeca y me enseñó un dibujo: 2 casas, una con un jardín y otra con una puerta cerrada. Le pregunté qué significaba. Ella sonrió con la inocencia de quien entiende el mundo por imágenes. «Esta casa es donde no me dan miedo. Esta tiene la puerta cerrada porque allí no entra la gente que hace cosas malas». Le acaricié el cabello y pensé en cuántas veces las casas se convierten en refugios, no porque las paredes sean fuertes, sino porque dentro hay manos y voces que repiten que el miedo no debe gobernar. Antes de que la noche se cerrara del todo, nos sentamos en el porche. Las mujeres que se habían quedado formaron un semicírculo, como si la conversación nocturna fuera una prolongación de la clase. Hablamos de límites, de amor, de planes y de pequeñas trampas que la costumbre nos pone, la vergüenza, el silencio, el miedo al qué dirán. Me pidieron que contara otra historia de resistencia y dije una que no había vuelto a relatar en muchos años, la de una vecina que reconstruyó su vida con pasos lentos y firmes, no en un día, sino en meses y años. La cuenta resonó como lección. La reconstrucción no es un acto heroico único, es la suma de pequeñas decisiones repetidas. Cuando ya la noche estaba muy oscura y los niños se habían acostado otra vez, cerré la puerta con cuidado y fui a mirar por la mirilla. La calle estaba tranquila, pero la sensación de que algo podía cambiar de un momento a otro persistía como una brasa. Me senté en mi sillón favorito y pensé en la palabra clave que habíamos acordado: no me quedo sola. Era una consigna que condensaba todo lo que habíamos hecho hasta ahora: redes, prácticas, cuidado, palabras. Teníamos todavía mucho camino por delante, pero la voz de la madre de la mañana, firme en el umbral, me seguía sonando en la cabeza. Habíamos encendido algo que ya no se apagaría con facilidad. Mientras cenábamos, mi nieto mayor trazó con un palito en la masa un pequeño camino que llevaba del mapa colgado en la pared hasta la puerta de la calle. «Es el camino seguro», dijo con la seriedad de quien traza fronteras. Todos reímos y, sin saberlo, confirmamos que las rutas de cuidado se construyen así, con manos, con masa, con palabras y con el coraje que nace cuando se decide no volver a callar. Aún había muchas decisiones por tomar, conversaciones con la escuela que debían documentarse con cuidado, personas que podrían necesitar alojamiento por más tiempo
y la posibilidad de que el hombre regresara con otras intenciones. Pero en medio de esa incertidumbre sentí algo que pocas veces se siente con tanta nitidez, la certeza de que si caminábamos juntas, cada paso sería una acción que protegería a alguien más. Cerré las manos en torno a la taza de té y por un instante supe que aquello que habíamos empezado, esa red formada con sobras de vida y hospitalidad, era imprescindible. Cuando al fin pensé en dormir, un golpe seco en la puerta me obligó a incorporarme. No era el timbre, no era un llamado cortés, fue un golpear con prisa y rabia. La sangre se me subió a la garganta. Me acerqué lenta y decidí abrir antes de mirar por la mirilla. Había aprendido que a veces mirar es perder el momento para ofrecer calma. Abrí apenas y al ver a quien estaba en el umbral, comprendí que la noche no terminaría sin que algo decisivo ocurriera. La figura se recortaba contra la luz de la farola y su voz, cuando habló, tenía una mezcla de amenaza y sorpresa que nos dejó a todos en tensión. Antes de que pudiera decir una palabra, la joven madre dio un paso adelante y sostuvo la mirada. Y entonces, en el umbral de mi casa, que ya no era solo mía, sino de todas las que buscaban cobijo, el hombre habló con una pregunta que no esperaba respuesta fácil. ¿Así es como me lo vas a quitar todo?, dijo. Dentro, la madre apretó a su hija. Afuera, la noche contuvo la respiración. Dentro de la sala, las mujeres se miraron y, por primera vez en mucho tiempo, supimos que la próxima decisión nos comprometería a todas.